Bienvenido a este segundo episodio dedicado a AutoCAD. Mi nombre es Miguel de Chapulín Paramétrico y el día de hoy vamos a explorar las diferentes herramientas que tenemos para generar diferentes tipos de líneas. Me voy a acercar en mi espacio de trabajo apretando el scroll o la rueda hasta un nivel de zoom donde vea que la retícula ya no se hace más pequeña. La primera herramienta que vamos a explorar es la herramienta más básica, que es la herramienta de línea. Voy a darle clic en el icono de línea y voy a empezar a trazar en el espacio de trabajo una forma muy libre. Voy a dar un clic, otro clic, un clic más y puedo darme cuenta que conforme yo voy trazando diferentes segmentos de línea, AutoCAD me va mostrando, por ejemplo, referencias para decirme que esta línea que estoy trazando es perpendicular al segmento anterior que acabo de hacer, la distancia a la cual estoy haciendo este trazo y el ángulo. Voy a dar un clic más y voy a apoyarme en este punto para cerrar. Voy a dar Enter para terminar esta herramienta y puedo ya sea volver a apretar el icono o puedo apretar Enter nuevamente o barra espaciadora para repetir el último comando. En este caso apreté barra espaciadora y ahora, por ejemplo, me interesaría que no fueran líneas inclinadas, sino líneas horizontales o líneas verticales. Así que en la parte inferior voy a activar el modo ortogonal y voy a trazar un punto con un clic y voy a darme cuenta que, por ejemplo, aparece ahí una referencia que me dice el ángulo y la dimensión a la cual estoy trazando. Ya no me permite trazar de manera inclinada la línea. Voy a dar un clic, otro clic y puedo tomar este punto de aquí para referenciarme y que haga justamente el tercer punto en la misma ubicación que el punto de arriba. Voy a darle clic y me apoyo para cerrar. Le doy Enter y con esto estaría terminando el trazo de esta forma con líneas horizontales. Sin embargo, pues también me interesaría, por ejemplo, que esta forma cuadrada o rectangular tuviera medidas cerradas. Así que voy a apoyarme otra vez de línea. Voy a dar un clic para empezar a dibujar aquí. Y en este caso voy a ingresar valores para definir que quiero un rectángulo de cierta dimensión. Voy a darle 20, por ejemplo, bajo, 40, Enter. Me muevo hacia la izquierda, 20, Enter. Y aquí, para poderlo cerrar, podría buscar el último punto, más bien el primer punto donde empecé el trazo para poder cerrar esta figura. O simplemente podría, como dice en la barra de comandos, darle clic en la opción de Close o apretar la letra C, Enter, para terminar la forma y me regrese al punto donde inicié y automáticamente se genere este rectángulo de 20 por 40. Si quiero checar una distancia, puedo apretar el comando de distancia o Distance, que es DI. Es el comando corto, DI, dist, y apoyarme de un punto, otro punto, y me dice que eso mide 40. Repito, de este lado, esto mide 20. Hay una última forma para poder ingresar diferentes segmentos de línea, que es, por ejemplo, el que yo utilice coordenadas para poder generar una forma determinada, ¿no? Voy a ejecutar la herramienta de línea y momentáneamente voy a desactivar lo que serían las entradas dinámicas, que es estas pequeñas casillas que aparecen en pantalla para ingresar los valores. Entonces en la parte inferior tengo una opción que se llama Dynamic Input o entradas dinámicas. Lo voy a desactivar. Si no te llega a aparecer aquí el icono de entradas dinámicas, puedes ir al menú que tenemos por acá de personalización y puedes buscar entradas dinámicas y palomear para poder activar o desactivar el icono. Una vez que lo tengas visible, simplemente activamos o desactivamos las entradas dinámicas. Esto es para que puedas ver cómo puedo trazar también mediante coordenadas una figura. Voy a ejecutar la herramienta de línea en la coordenada 0,0, Enter, empiezo el trazo y el siguiente punto lo voy a trazar, por ejemplo, a 25 en el sentido de las Y y a 0 en el sentido de las X. Entonces voy a ingresar 0,25, Enter. Siguiente punto sería 25,25, Enter. Siguiente punto sería 25 en el sentido de las X
y 0 en el sentido de las 10, enter, y cierro con la letra C, enter. Pues tengo un pequeño cuadrado que mide 25 por 25, pero fue trazado mediante coordenadas. Sería como la otra forma para poder empezar a ingresar figuras. Una última forma tal vez sería, por ejemplo, que me apoye de la retícula o de la rejilla para poder hacer el trazo de mi figura. Entonces voy a regresar a las entradas dinámicas para que las tengamos activas nuevamente y voy a apretar ahora lo que sería el modo de referencia o snap utilizando la rejilla. Se activa o desactiva con la tecla F9. Voy a activarlo y voy a trazar con la herramienta de línea y solamente voy a poderme mover en pequeños saltos a través de la retícula. Voy a darle clic, no me puedo mover más que de un punto o la intersección de una rejilla con otra, entonces puedo construir figuras basadas en esta rejilla. Solamente me permite moverme entre esas líneas. Voy a desactivarlo y bueno, el comando corto de línea pues es simplemente L, enter, para que podamos ejecutarlo. Y ya sea que visualmente con las entradas dinámicas yo me vaya guiando para poder checar la medida que tengo. En este caso me gustaría que hiciera una línea a 30 grados con cierta distancia. Voy a irme aquí a la parte inferior y tengo algo que se llama rastreo polar. Lo voy a activar y voy a activar en qué ángulos quiero que me detecte la referencia. Entonces puedo activar los ángulos a cada 90, a cada 45, a cada 30. En este caso me interesa hacer una línea a 30 grados, por lo tanto voy a activar esta opción. Y lo que va a pasar es que ahora AutoCAD me va a detectar, por ejemplo, a cada 30 grados me va a lanzar un pequeño rayo verde, de color verde, que me indica que estoy trazando a ese ángulo, 90, 120, 150, 180 y seguimos, ¿no? Entonces ahorita me interesa trazar a 30 grados, por lo tanto voy a escoger por ejemplo la distancia que quiero, que sería de 30, y con tabulador voy a cambiar para ya sea tomar simplemente con el cursor esta referencia que ya me lo está marcando o ingresar directamente el ángulo sobre el cual quiero hacer el trazo. Entonces en este caso voy a apoyarme de la referencia verde, voy a darle clic y voy a seguir haciendo el trazo. De hecho aquí me marca automáticamente que son también un ángulo de 30 grados y nada más tendría que ingresar la distancia. Vamos a ponerle 40, enter, voy a apoyarme nuevamente para que sea en el mismo ángulo y para encontrar el siguiente punto voy a ingresar pues simplemente estando sobre el ángulo que quiero hacer el trazo, la distancia que sería de 30, enter, y cierro con la letra C, enter, donde empecé. Entonces diferentes maneras de poder crear figuras utilizando la herramienta de línea. También tengo disponible por ejemplo el trabajar con otra herramienta que es de hecho de las que más se utilizan para hacer diferentes trazos, que es la herramienta de polilínea. Voy a empezar a ejecutar la herramienta de polilínea dándole clic en el icono y voy a dibujar una figura libre como la que hice al principio. Voy a empezar a trazar de manera libre y voy a apretar nuevamente por ejemplo la letra C para poder cerrar esta figura. ¿Cuál sería la primera diferencia entre la línea y la polilínea? Que la línea, por ejemplo, aunque yo la ejecuté en un solo trazo, hice toda esta figura, pues son elementos separados, ¿no? Cuando yo doy un clic sobre este objeto, pues noto que son solamente segmentos de línea independientes. Acá en la parte superior tengo una figura completa, mientras que aquí tengo figuras separadas. Entonces la primera diferencia entre una línea y una polilínea es que la línea, aun cuando se ejecuta todos a la vez, pues se mantienen como objetos independientes, mientras que aquí ya están unidos o tienen continuidad. Si quiero dejar de seleccionar un objeto, simplemente aprieto la tecla Escape, al igual que si quiero cancelar un comando, aprieto la tecla Escape para dejar de ejecutar esa opción. Voy a hacer un rectángulo como los que tenía en la parte inferior con las líneas. Voy a ejecutar polilínea, es muy parecido, voy a dar un clic, activo el modo ortogonal para moverme solamente en sentido horizontal o vertical y voy ingresando por ejemplo dimensiones 50, enter, bajo 25, enter, a la izquierda 50 y C para cerrar mi figura.
Entonces, muy parecido a lo que tenía, podría también trabajar con coordenadas, pero desactivando las entradas dinámicas para, por ejemplo, crear a partir de este punto, a partir de 150, la coordenada 150 en X, que podría polilínea ejecutar con coordenadas 0,150, enter. Ahí está mi primer punto. Ahora lo voy a hacer hacia la derecha, entonces voy a escribir, por ejemplo, 50,150. Por aquí sería la coordenada 50,200. Aquí sería 0,200 y C para cerrar. Por último, podría activar las opciones de la referencia a la rejilla para poder hacer los trazos solamente a través de las intersecciones de mi espacio de trabajo. Si quiero trabajar con una retícula mucho más densa o mucho más abierta, puedo darle clic en este simbolito del triángulo para poder desplegar y configurar la rejilla donde dice Snap Settings, decirle que quiero ahora que no esté espaciado a cada 10, sino que esté espaciado a cada metro tal vez. Y aparte de decirle que el espaciado esté a cada metro, también me gustaría que lo despliegue a cada metro. Entonces voy a activarle para que sea a cada metro en X, a cada metro en Y, y que el snap me lo tome también a cada metro. Y le digo OK. Entonces la retícula se vuelve mucho más densa y en este caso ahora está marcándose a cada metro. Puedo trazar una figura pues un poquito más interesante utilizando esta retícula mucho más pequeña. Es como una pieza de rompecabezas, una pieza muy pequeñita con sus lados a cada metro utilizando la rejilla de trabajo. Voy a desactivar la referencia de la rejilla con F9 o apretando el iconito para ya no moverme solamente entre la rejilla. Y otra cuestión interesante que tiene la polilínea es que yo puedo ejecutar polilínea ya sea con el icono o con el comando corto que es PL, enter, y puedo trazar líneas rectas, sí, pero también lo puedo combinar con líneas curvas. Entonces en la parte inferior en la barra de comandos me pregunta que si yo quiero hacer un segmento de arco, le voy a dar clic y cambia ahora para poder trazar un segmento de arco. Siempre define el primer punto donde me quedé con el trazo y el siguiente pues yo lo defino tal vez tomando alguna referencia o simplemente trazando de manera libre. Voy a dar un clic y yo sigo trazando arcos para formar una figura un poquito más compleja. Si quiero regresar a trazar solamente líneas, en la parte inferior aprieto o la letra L o la opción que dice línea, le doy clic y regreso a trazar segmentos rectos. Voy a darle C para cerrar, enter. Ok, entonces con polilínea puedo combinar segmentos curvos con segmentos rectos para hacer figuras mucho más complejas. De preferencia pues tener una referencia que nos pueda guiar sobre cuánto debe de medir cada uno de estos diferentes arcos. La última herramienta que vamos a revisar el día de hoy es la herramienta de círculo y yo tengo muchas opciones para crear diferentes tipos de círculo. En el día a día probablemente no utilice todos y de hecho no vamos a revisar todos porque sería mucho más extendido todo este video, pero los más importantes, los más comunes serían utilizar un círculo basado en un centro y en un radio, un círculo basado en un centro y un diámetro, y en algunas ocasiones, por ejemplo, utilizar las opciones de tangente, tangente, tangente para poder crear un círculo. Serían como los más interesantes o los más comunes que podríamos llegar a utilizar. Voy a trazar, por ejemplo, una polilínea que tenga una forma triangular, muy libre. Y voy a apoyarme, por ejemplo, para crear el primero que sería centro y radio. Voy a apoyarme de un punto final para definir el centro, clic, abro. Yo lo podría hacer libre de cualquier medida, pero en este caso le voy a ingresar algún radio, ¿no? Entonces en pantalla con las entradas dinámicas activas voy a fijarme que aparezca, por ejemplo, el radio que yo estoy trazando, que va a ser de 20. Ahí está, es un círculo
que tiene de radio 20. Si tengo duda puedo seleccionarlo, puedo buscar la ventana de propiedades. Esta ventana de propiedades generalmente no aparece por defecto. Esta ventana de propiedades yo la podría hacer aparecer mediante, por ejemplo, este módulo que dice propiedades. Tengo una pequeña flecha donde yo le puedo dar clic para activar o desactivar esta ventana de propiedades, y generalmente yo tengo activada la opción para ocultarla temporalmente, que no siempre esté visible en pantalla, con esta opción que dice Auto Hide, para tenerla cuando yo paso el cursor y aparezca según el objeto que estoy seleccionando, me muestra sus propiedades. Y también tengo esta opción para propiedades rápidas que aparecen en pantalla. Entonces aquí me dice que tengo un radio de 20 y un diámetro de 40. Voy a ejecutar la siguiente opción de círculo, que sería centro y diámetro. Voy a apoyarme de otro punto para definir el centro, abro, pero ahora en vez de definir el radio estoy definiendo el diámetro, aunque sea 20 también, pues me voy a dar cuenta que este es mucho más pequeño, ¿no? Pues tiene 20 de aquí hasta acá, mientras que aquí tiene 20 del centro hacia la circunferencia. La última opción, por ejemplo, voy a crear un círculo basado en tangente, tangente, tangente. Voy a tocar o me voy a acercar a alguna de las líneas, aparece como el símbolo de tangente. Si es que no me apareciera, porque a lo mejor no tengo activado el snap, me voy acá abajo y activo dentro de todas esas opciones de snap que tengo o de referencia. Me fijo que tenga activada la opción de tangente para que cuando yo me acerque a la línea aparezca este símbolo. Le voy a dar clic, otro clic y un tercer clic en esta línea. Entonces me crea un círculo con un radio que ahorita desconozco, que es de 21.16, pero que justamente está haciendo tangente en estas tres líneas que yo acabo de trazar. Serían como los más importantes o los más comunes que yo podría estar utilizando para generar diferentes figuras, ¿no? El comando corto de círculo es simplemente la letra C, Enter, y por defecto viene configurado el círculo basado en un radio. Si yo doy un clic para definir el centro, lo que me pregunta es qué radio quiero que tenga este círculo. Dentro de esas mismas opciones, cuando yo ejecuto círculo, Enter, aparece que puedo generar círculos de 3 puntos, de 2 puntos o tangente, tangente, radio, siempre definiendo primero el centro y después, por ejemplo, cambiando a que defina el diámetro. Si no quiero definir el radio, podría ingresar un diámetro de 25, que sería de este tamaño. Hasta aquí le vamos a dejar este video. Yo te recuerdo que en la parte inferior encontrarás todas las redes sociales de Chapulín Paramétrico. No te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo si es que te ha gustado. Mi nombre es Miguel y yo te recuerdo, sé paramétrico.